Bordes de la Cotidianidad, una exposición que tenemos actualmente en el espacio que queda justo al lado de este auditorio que se llama El Parqueadero. El Parqueadero es un proyecto conjunto entre el Banco de la República e IDARTES, que ya lleva más de 10 años, y trabajamos básicamente con 3 líneas de proyectos. Una es la de laboratorios de artes plásticas y visuales, que se realizan a partir de convocatorias desde IDARTES. Otra de las líneas de trabajo es espacio en residencia. Espacio en residencia, lo que queremos es invitar a espacios independientes con o sin sede física a que programen este espacio de proyectos durante un mes. Entonces, en este espacio suceden desde exposiciones, laboratorios, conferencias o formatos más experimentales. Y la tercera línea de trabajo son exposiciones, en su mayoría relacionadas con medios, videos, hemos hecho proyectos de performance, gráfica, y justamente esta exposición que tenemos ahora, curada por Jimena Gama, se inscribe dentro de esta línea de trabajo. Y ahora, bueno, el día de hoy lo que tendremos será la conferencia de Jimena Gama, y a continuación tendremos la proyección de la obra de Juan Fernando Herrán, también aquí en este espacio. Entonces los dejo con Diana, que presentará a la conferencista. A propósito de la exposición Bordes de la Cotidianidad, programamos entonces esta conferencia con la curadora Jimena Gama. Esta muestra parte de una investigación donde se indaga cómo, en los últimos años, la producción visual de artistas contemporáneos en Colombia se ha desligado de una tradición del video como instalación exclusivamente plástica y sonora y ha empezado a explorar desde otros sentidos sus posibilidades narrativas. De esta manera, cada una de las obras reunidas se establece como una serie de ensayos experimentales donde se quiebran los límites de las disciplinas entre el arte plástico, el cine y el documental para privilegiar a través de su construcción formal la narrativa de una historia. Bajo esta lógica, cada una de las obras de la exposición tiene la potencia de presentarse en múltiples dimensiones en donde la que predomina es una que se ubica en un límite ambiguo entre la ficción y la realidad, la representación y la reinterpretación de la imagen. La exposición es una apuesta experimental donde podrán convivir de manera simultánea una serie de piezas visuales en un solo ambiente que permitirá que los espectadores experimenten una pluralidad de voces y estructuras narrativas que difuminen la distinción entre lo que es verdad y lo meramente plausible. Jimena Gama es filósofa de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Historia y Teoría del Arte Moderno y Contemporáneo de la Universidad de los Andes. Ha colaborado en distintos proyectos de investigación en arte latinoamericano en Estados Unidos y Colombia. Fue curadora del espacio Odeón en Bogotá y en 2016 co-curadora de Luis Roldán, Periplo, una retrospectiva que se presentó aquí en el Museo de Arte del Banco de la República. Obtuvo en el 2015 el Travel Grant de la Getty Foundation para asistir a la conferencia anual del CIMAM en Tokio. En 2016 participó en el seminario curatorial organizado por el Independent Curatorial International y VETA, y en el 2013 obtuvo la beca de participación en el seminario intensivo de curaduría impartido por el ICI e IDARTES. Durante ese mismo año obtuvo la beca de docencia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes de Bogotá y el Premio Nacional de Crítica organizado por el Ministerio de Cultura y la Universidad de los Andes. Actualmente trabaja como curadora independiente. Buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy acá a pesar del clima tan inclemente que tenemos hoy viernes. Antes de empezar mi conferencia, quiero agradecer también a IDARTES y al Banco de la República por haberme dado la oportunidad de hacer esta exposición, sobre todo en un espacio, en una sala como la del Parqueadero, que como decía ahorita Luis Fernando Ramírez, es una de las salas del museo que permite desarrollar proyectos y exposiciones que suelen ser mucho más experimentales, y esto quiere decir que también son proyectos que están apostándole como a nuevas visualidades y también a probar si este tipo de experimentos visuales, por decirlo de alguna manera, funcionan en el público y no.
Digamos que esa fue una de las premisas con las que yo empecé esta exposición. Antes de hablarles o desarrollar un poco más lo que fue esta o lo que fue el proceso de curaduría, tengo que decirles que esto, lo que ustedes vieron o lo que ya lo que está expuesto ahorita en el parqueadero, se expuso el año pasado en un centro de arte contemporáneo en París, pero se expuso de manera muy distinta. En esa ocasión llevamos los videos y fuimos con los artistas y cada uno de los videos se proyectó como si fuera una sala de cine. Es decir, que toda la proyección y toda la manera como se veían estos videos era completamente distinta a la manera como está montado hoy aquí en el parqueadero. Sin embargo, a pesar de que cada una de las piezas visuales y cada una de las obras tuvo su momento preciso para que el público pudiera verlas, yo siempre me pregunté, y eso fue como uno de los primeros cuestionamientos que yo me hice al plantear la curaduría, era qué sucedía cuando estas obras convivían juntas. ¿Qué sucedía en términos de la imagen? ¿Qué sucedía en términos del sonido? ¿Qué sucedía en términos de los relatos que cada uno estaban presentando? Y sobre todo, ¿qué sucedía con el público? Es muy distinto y ustedes mismos se darán cuenta más adelante o cuando terminemos la conferencia al ver la obra de Juan Fernando Herrán La Vuelta. Es muy distinta verla proyectada en una pantalla y donde ustedes estén completamente como situados en un espacio de visualidad o básicamente sentados, a verla conviviendo con otras 7 piezas. Esta es una de las preguntas que yo todavía me estoy como respondiendo y es una de las preguntas que también se van a solucionar una vez el público también empiece a interactuar un poco más con la exposición, como que es ver 7 videos que duran más o menos 20 minutos, entre 10 y 20 minutos al mismo tiempo. Estas son preguntas que podemos dejarlas para más adelante, por si alguno también tiene dudas o si quiere aportar algo con relación a esto. Por otro lado, cada una de las obras son muy distintas entre sí. Como la línea curatorial es más bien una línea como de pensamiento mía, más allá de decir que es una línea temática fija. Tanto Marcos Ávila Forero, Laura Huertas, Juan Fernando Herrán, Sandra Rengifo y Ana María Millán son artistas que son muy distintos entre sí y a pesar de estar en una misma generación, podríamos decir que es la mayoría de los casos, son obras que son poéticas que difieren muchísimo entre cada una de ellas. Para hacer todo esto mucho más claro, también para hacer como más entendible el hilo de pensamiento que yo tuve al reunirlas, voy a animarme a leer el texto o una conferencia mucho más como escrita. Entonces voy a empezar, pero una vez termine estoy abierta a cualquier tipo de duda o pregunta, sobre todo en la parte museográfica y conceptual. Bordes de la cotidianidad parte en un primer lugar sobre una pregunta de cómo en los últimos años la producción visual de artistas contemporáneos en el país se ha desligado de una tradición del video como instalación exclusivamente plástica y sonora y ha empezado a explorar desde otros sentidos sus posibilidades narrativas. En esta muestra, cada una de las obras reunidas se establece como una serie de ensayos experimentales donde se quiebran los límites entre las disciplinas, entre el arte plástico, el cine y el documental, para poner en tensión la construcción formal de relato como una historia del presente. Bajo esta lógica, cada video tiene la potencia de presentarse en múltiples dimensiones, donde lo que predomina es una que a mí me gustaría ubicar en el borde, un límite contorno ambiguo entre la ficción y la realidad, la representación y la reinterpretación de la imagen.
La exposición es una apuesta poética de mi parte para reunir una serie de piezas donde predominan los relatos íntimos y personales, la vida y los quehaceres de una serie de personajes y de escenarios que de cierta manera se salen de la norma o son un estado de excepción. En ese sentido, con la representación sobre lo micro, los artistas se acercan a preguntas y problemáticas que, por un lado, complejizan la discusión sobre colonización en términos de saberes tradicionales y modernización, y por otro, señalan ciertos ordenamientos sociales y geopolíticos determinados por dinámicas económicas de un mundo globalizado y que abren un cuestionamiento sobre la noción de identidad y formación de subjetividad. En otras palabras, trae de regreso esa pregunta por el otro, sobre cómo lo hemos descrito en la historia, cómo nos hemos acercado a él y sobre todo, qué han significado esas representaciones. Es una apuesta que en algunos momentos busca desestabilizar las narrativas ya establecidas y que también evoca la pregunta sobre los orígenes violentos de estos otros relatos. La geografía presente en cada una de las piezas se extiende por paisajes políticos, culturales y sobre todo sentimentales o afectivos. En ellas, el peso de esa historia que hemos aprendido con H mayúscula se disuelve en observaciones abiertas que no han sido posibles suturar por completo. Este conjunto de videos nos ayudan a pensar también en esas otras historias que no han sido relatadas y que en cierto sentido se han salido de un camino. La historia de vida de una mujer que viaja por el río Marmoré en Bolivia y que fue desplazada de su comunidad por ser trans. Contrasta con la memoria laberíntica de un indígena huitoto que trabajó para los capos de la droga en la Amazonía colombiana. Los valores económicos y de progreso representados en la recreación de una película filmada en los años 80 en Cartagena o en la historia de las motos del sicariato en Medellín, también de esa misma década, aparecen como símbolos de una movilidad social truncada. Las representaciones geográficas de dos polos opuestos, el trópico y el norte, desestabilizan o ponen a temblar ciertos imaginarios occidentales. Por último, aparece una violencia que solo puede ser representada de una manera fracturada y fragmentaria. Ana María Millán, Elkil Calderón, Juan Fernando Herrán, Laura Huertas, Marcos Ávila Forero y Sandra Rengifo, artistas que incluso difieren en tiempos y contextos, se han arriesgado dentro de su poética a ver desde otro lado. Un otro lado que no trata de destruir una economía de la presencia y de la historia, en otros términos de la tradición, sino todo lo contrario, de modificar su ethos, es decir, su manera de actuar. En últimas, son piezas que toman un camino donde lo afectivo se torna en efectivo y de esa manera empiezan a formar parte de la trama de la historia, de nuestra historia. Claman por una dialéctica de las emociones y dentro de sus diferencias son capaces de configurar otro tipo de relación en el ámbito de la representación. De hecho, así es. El problema de la representación con ellos nunca se agota. Al contrario, ayuda a mostrar la politicidad y los espacios de disputa que son inherentes a configuraciones colectivas y sociales de la sensibilidad de nuestros países hoy. Y si me pongo un poco más seria, diría que abren ciertas condiciones de pensar lo que está en juego en una dimensión estética frente a una alternativa política. Cada uno de estos trabajos de observación unen el pensamiento poético, la forma, material y lo sensorial con los procesos políticos, económicos y sociales. En ellos también se puede ver un juego entre las estructuras narrativas, interrupciones o disrupciones entre forma y contenido en las que justamente pueden aparecer, se visitan y revisitan lugares que no pueden ser normatizados o, como lo dije anteriormente, estados de excepción. El laberinto, pieza de Laura Huertas, es un viaje por la memoria de un hombre huitoto que trabajó durante los años 80 para los señores de la droga en la Amazonía colombiana. En primer lugar, esta película nos conduce a un paisaje selvático donde el narcotraficante colombiano Evaristo Porras construyó una mansión que imitaba las grandes casas que aparecían en las series de los años 80 como Dallas y Dinastía. Ahora en ruinas y a través de la mirada del indígena se devela una historia en la que el deseo de civilizar estaba ligado también a la economía salvaje del narcotráfico. Por medio del lenguaje, donde se entremezclan las huellas de lo que quedó de aquella casa, la memoria y la mirada individual, así como de algunas imágenes tomadas de la televisión, Huertas logra crear un espacio y traer al presente un relato en el tiempo que revela cómo estos imaginarios forman parte de nuestra historia colectiva. En el año 2014,
Esos son simplemente stills fotográficos de la película de Laura. En el año 2014, Elkin Calderón realiza una residencia en el río Marmoré, en medio de la selva boliviana, donde se encuentra con Fabiana, una mujer trans que trabaja en el bar de la embarcación. Durante 12 días, Elkin navega por el río junto a ella y como resultado hace un retrato de la vida en el que cuenta cómo y por qué la desplazaron de una comunidad una vez que decidió cambiarse de sexo. Un relato que nos lleva a entender su proceso de construcción y reconstrucción de identidad. Esta obra, que se enmarca desde un lugar tan extraño como un barco, la reina de Enin, devela las contradicciones que una mujer como ella sobrelleva. Finalmente, estar en este espacio flotante y móvil le otorga un marco de vida simbólico en el que ella puede existir por fuera de la norma, en el borde de un cano social y en el que caben también sus anhelos y deseos más tradicionales. Juan Fernando Herrán, en La Vuelta, realiza una radiografía de una de las zonas más emblemáticas de Medellín. Las comunas son los cinturones de miseria en la periferia de la ciudad, cuya pobreza y violencia se acrecentó en los años 80 y 90 por el narcotráfico, la violencia y el sicariato. En esta comunidad, poseer una moto se convirtió en el sello social y en el símbolo de prestigio y de poder. Juan Fernando, desde el rastreo un tanto psicológico e incluso antropológico de este objeto cotidiano, logra reconstruir las nociones de vida de aquellos que siempre están en riesgo. Finalmente, es la moto la que te lleva al borde de la vida y la muerte. Mueres o te matas, pero también la que te eleva de posición. Es el objeto de deseo de estos mundos marginales. La serie de videos de Marcos Ávila Forero exponen de manera directa el tiempo y las marcas de la violencia. Aquí, a diferencia de los otros ensayos visuales, lo que prevalece es la fragmentación temporal y espacial que acentúa, por un lado, las consecuencias ideológicas de la imagen y por otro, las posibilidades de enunciación política a partir de los usos diferentes recursos, a partir de los usos y de diferentes recursos de montaje. En otras palabras, Un Pechiche para Bencos, Cayuco y La Sucursal del Paraíso proponen una relación con la imagen a partir del extrañamiento de la violencia, muestran la imposibilidad de su relato y la posibilidad de que éste solo puede exponerse desde el fragmento. Yo aquí, aparte de estos 3 videos de Marcos Ávila Forero, también añadiría un cuarto que está en la exposición del segundo piso de este mismo museo, que se llama Habitación Compartida, y que también tiene uno expuesto ahí. ¿Cómo se llama? Atrato, gracias. Ana María Millán. Ana María Millán, en Frío en Colombia, se reapropia de una película alemana que fue grabada en Cartagena en los años 80, donde predominaban este relato de nuestro país como lugar paradisíaco, pero corrompido por las drogas y la guerra del narcotráfico. Al grabarla de nuevo, esta representación del trópico exótico revela otro tema y otro escenario de colonización, y de hecho, con este gesto, revierte esta información. Con la nueva Frío en Colombia, Ana insiste una vez más en ese valor cultural que poseen las fantasías imaginarias o los mitos sobre ciertos territorios del trópico y que desencadena una suerte de definiciones e identificaciones en la cultura dominante. Aquí me faltó decir algo, pero digamos que lo más importante de la obra de Ana María Millán es que ella encuentra los archivos de una película que fue filmada, creo que fue en 1986, si la memoria no me falla, una película de un alemán que vino a Cartagena, que grabó como que estuvo unos días grabando con sus amigos colombianos en este escenario y que luego la película queda totalmente perdida, es como una película que nunca se vio. Ana María, que siempre ha trabajado por un lado entre esa línea entre cine, documental y ficción, vuelve y encuentra este archivo que estaba como perdido en Alemania y en vez de mostrar el archivo original, lo que ella hace es rehacer el gesto de este alemán. Entonces, con amigos o con gente muy cercana a ella, retoma el libreto de la película y lo vuelve a grabar. Este video tiende a ser también en su misma grabación un poco precario, pero es una precariedad que es totalmente
de aposta. Ana María lo que quiere es como aumentar o poner un énfasis en ese gesto de lo que sería hoy releer un archivo de esta clase. Y finalmente, Sandra Rengifo, en Una flecha en el cielo, retoma la noción de un paisaje y explora el paso del tiempo a través de las lecturas poéticas de Dan Turrell. Aquí, a diferencia de las otras propuestas, este video se sale de la mirada más política y se centra exclusivamente en la poética de la imagen y de la palabra, de una imagen del norte, del frío y de un horizonte. Incluir este video es también poner la mirada en otra jugada estética, donde lo que hay es una renuncia del relato clásico para concentrarse en un registro del tiempo y de la cotidianidad. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad como de pasear y de ver la exposición con un poco más de cuidado, se van a dar cuenta que la mayoría de videos están centrados y están concentrados en cómo estos artistas colombianos se están relatando a sí mismos, están relatando como cuestiones de su país y también otros relatos como de Latinoamérica. Me interesaba muchísimo poner el video de Sandra porque finalmente es la única artista que, aunque sí se está mirando a sí misma, se está mirando con relación a ese otro y ese otro europeo, por decirlo de alguna manera. Es un artista que dentro de la curaduría interrumpe con la mirada de nosotros mismos hacia nosotros mismos y la pone más bien a ver nosotros cómo estamos reflejándonos en ese otro, y en este caso es ese otro europeo y europeo del norte, que es también una mirada totalmente opuesta a nosotros como del trópico, por decirlo de esa manera. Finalmente, la pregunta implícita en todos acá es también sobre el modo como nos hemos relatado y el modo como se nos ha definido, un poco lo que les estaba diciendo ahora. Una pregunta sobre la identidad y también cómo ha sido construida en el tiempo. Para responder esto, me arriesgué a tomar un desvío por la teoría o el pensamiento de otro. Y es justamente Didi Urman quien arroja luces sobre estas preguntas, cuando en su análisis de los métodos de la historiografía, concluye que la actividad de quien se enfrenta a las imágenes encierra siempre una temporalidad conflictiva, una especie de anacronismo que parece surgir en el pliegue exacto de la relación entre imagen e historia. En efecto, dice él, las imágenes, los documentos, las obras humanas en general no son solo el producto fiel de unas circunstancias temporales específicas. Cada cosa que hacemos está atravesada por una multiplicidad de tiempos superpuestos que resuenan simultáneamente en la historicidad misma del objeto. Esto resuena muchísimo también con toda esa teoría o esa tradición que funda Benjamin y que la sigue posteriormente Didi Urman, donde dice que es en el montaje de estas imágenes superpuestas entre sí donde pueden surgir nuevos relatos de la historia. Digamos que yo fui también muy terca en terca en el buen sentido de la palabra, en que estas obras fueran vistas simultáneamente. Era qué iba a pasar con nuestra mirada cuando cada una de las imágenes iban a hablar entre ellas. Por eso quise romper la primera apuesta que hice de la exposición, que fue en un auditorio muy parecido a este, y ver qué sucedía cuando todas las imágenes hablaban entre sí, juntas. Para algunos, este anacronismo podría ser sinónimo de una catástrofe del conocimiento e incluso un error de método, pues implicaría reconocer que es imposible reconstruir con absoluta fidelidad y verdad, y en términos en los que yo me quiero referir, una identidad absoluta. En otras palabras, equivaldría a asumir que la tarea de definirnos, de decirnos quiénes somos, está destinada al fracaso, que justamente es lo importante. También es una apuesta. Una de las cosas que yo más me he preguntado con esta exposición es cuál ha sido el éxito de la misma muestra y si el éxito es que todos los visitantes se sienten con paciencia a ver cada una de las imágenes y de pronto, o cada uno de los videos, de pronto no es así, de pronto lo que se está apostando aquí, que en términos más tradicionales sería también como una especie de fracaso, es simplemente ver qué pasa con todas estas imágenes cuando hablan entre sí, de manera simultánea, de manera interrumpida, de manera
montadas de esta manera. Desde mi punto de vista, esta falta de definición frente a una identidad fija, a la que también creo que apuntan las obras que se están viendo en esta exposición, es algo que deberíamos revisar con sospecha y ver en ello una oportunidad. Oportunidad para evitar cualquier relato acabado y reduccionista del pasado, y también una oportunidad para problematizar la lectura de los documentos y de las imágenes a fin de eludir una estructura superficial, pero sobre todo oportunidad con la idea de que el pasado es un peso sobre los hombros y que en cierto modo estamos condenados a una cierta noción clausurada sobre cómo nos hemos llegado a construir. Finalmente, estos montajes son una ocasión para reimaginarnos en otros tiempos y en otras subjetividades, un ejercicio bastante urgente y más en una época en la que estamos, con una suerte anómala y superficial de optimismo sobre el futuro. Esta parte de la conferencia la escribí hace un año, ya no sé si estemos con optimismo sobre el futuro, pero podemos decir que sí. Una especie de era posterior al fin y renacimiento de la historia. Lo mismo, esto lo pensé después del proceso de paz. Entonces no sé si es válido. 2018, noviembre. Hoy, en vez de referirnos al futuro, esto sí lo sigo pensando, la sugerencia que tomamos al pie de la letra es la de proponer un viaje no solo en estos presentes estancados, sino a indagar por estas representaciones que justamente se salen de la norma, de la historia en mayúscula, de las identidades fijas para ver posibilidades que aún laten en ellas, las posibilidades de este otro presente. Finalmente, este encuentro podría resumirse, el encuentro de la exposición, como uno sobre el poder y la historia, pero no, mejor no. Es también sobre lo femenino y su resistencia, sobre las identidades sociales que irrumpen en los objetos, sobre la violencia, sobre los cuerpos, sobre los relatos del pasado que hoy son poetizados de otra manera, pero sobre todo sobre las posibilidades de los afectos y de las sensibilidades. Lo que está en juego hoy es la manera como nos contamos y qué tipo de relato estamos construyendo desde nuestro país e incluso quisiera pensar que también desde Latinoamérica. A quiénes estamos rescatando, si todavía podemos utilizar esa palabra, y también si se puede romper y quebrar esa categoría que ha abierto otro tipo de brechas y que mantiene esa postura colonizadora de darle voz a los que no tienen voz. Esto que hoy está acá también lo ponemos en juego desde otros lugares, el juego entre la historia, el documento y la ficción del presente. Finalmente, cada una de las producciones de estos 6 artistas son obras que también han estado enmarcadas en una historia del conflicto propio de nuestro tiempo y que creo que abrirán una puerta para indagar sobre las posibilidades de entretejer lo poético y lo formal. Se cuestiona el posible origen de estos relatos, un origen que no puede encasillarse en las categorías clásicas del cine, el documental y el arte contemporáneo. En últimas, la hipótesis que me estoy jugando acá es cómo podemos construir representaciones sobre estas vidas que también han sido catalogadas como indisciplinadas y pensar junto a esta pregunta si la experimentación visual, incluso la experimentación museográfica, hace posible la representación de ciertas cotidianidades que existen en los bordes. Desde las proyecciones podemos pensar cómo es posible poner en juego esa otra historia, una historia que bordee el día a día, esa otra cotidianidad, una cotidianidad anfibia y amorfa. Ya. No sé si alguno tiene alguna duda sobre la conferencia que acabo de leer o sobre la exposición como tal, o si alguien quiere decir algo, o pasamos directamente al video de la vuelta. Todo claro. Bueno, entonces…
empezó a ir la cosa de buscar la piel, yo le puse una varilla, que eso tenía la varilla acá, parte de y manilletas tenía. Muchas veces, hasta 2 o 3 meses acelerando con el cable, se sentía el poder en la moto, eso silbaba. Y eso, mientras más uno le soltaba, ya que más quería y de esos hermosos, esas cabras eran hermosas, ¿sabes? Cuando yo la moto de la vida, era como que yo la manejara con la cabeza, ¿sí me entiendes? Yo, dándole orden a esa moto, vámonos ya, prenda, que no le prenda ese mano, le prendió, listo. Ya. Cuando llegaba a Parces y yo ya veía que no, sobre todo en el papel periodista, ya, uy, no soy capaz de manejar. Me quedaba ahí, ya veía yo que me estaba durmiendo con los otros punqueros y yo llegaba y me agarraba de la moto. Voy a la correa y me agarraba de la moto y la dormía. Por eso era que la moto era así. Y eso era rock and roll, Catalina sabía que era puro rock and roll. Catalina era una punquera. Todos me preguntan todavía si es Catalina, ¿no? Todavía así como 10 años. Como a los 12 se me logra mi primer sueño. Un pedazo de moto. Era una Catalina chocada. Le puse un sonido original. La novia mía conocía el sonido de la moto. 3, 4 casitas antes de llegar, simplemente haciendo bam, y llegaba. A la moto le monté un envenenamiento y la entrada que le tiraba más a la iglesia era mucho mejor. Grabamos el CD, lo adecuamos, para que tuviéramos un fondeo no tan agudo, sino más bien alto. Bam, porque eso es normal. Bam. No, es el el acelerador es parte de uno. Digo que el acelerador es la sangre. Aprendí a manejar moto a los 15 años. Y ya quería tener una moto, pero yo cuando iba. Era muy difícil porque yo era muy barata y no me daban 150 o 200 pesos por la lavada de una moto. Hacían las motos y mejor ropa tuviera, mejor moto tuviera, mejor mujeres tuviera, y el más malo bueno, porque ya se vuelven así. Las KMs, las Calimas, las DTs, en ese momento eran motos pues súper llamativas y pues como muy características de este programa. Es que, mejor dicho, la personalidad de la motocicleta iba pegada con la personalidad de la misma persona. Viene peladito, viene sudanito, así, viene volado, viene todo loco, con su marihuana encima. La moto identificaba el sistema nervioso del que la iba manejando. Ahí empezaron ya a medir los pelados que ya se llevaban a las sicariatas. De verdad yo tenía a mis papás que me daban todo, yo no necesitaba nada de eso, solo quería ser como ellos, un ladrón y la fama y tener una motico que era mi sueño, el cigarrito, los zapaticos y bien vestidos. Y tenía que comprar la tierra hasta aquí. Tras de eso venía gente muy interesada a las habilidades que uno tuviera para poder situar en un barrio tan pesado como el que yo nací. Los reclutaban como jugadores profesionales, que supieran más manejar o tuvieran las habilidades. Ahí tiene su miedo y su modo de trabajo. La
motos que había que arreglar, otras que llegaban con ellas pues como para montarlas, robar. Y obvio esa unidad también se convertía en un sitio de droga, donde el control era de ellos. Y así fuimos armando un convito. Los criamos los reyes de todas las lomas del Medellín. Todo el territorio lo manejamos, todo eso. Ay, usted, 30 motos con ellos mismos subir. Eso es una sinfonía. Cuando usted estaba acostado y tarde en la noche se escuchaba que parecía que la ensayamos, pero el monstruo iba por ahí, desde el barrio más se escuchaba. Se ya le cae el pelo. Quería aprender a trabajar como ellos trabajaban, quería ganar la plata que ellos ganaban. Y entonces se ponen como retos, bueno, yo le traté de hacerlo y la vuelta más complicada, yo traté de hacerla. ¿Cómo empezó a hacer la vuelta más importante de la escuela? En medio de guerra, se fue ganando el puesto con el que murió. ¿Cómo se va logrando ese puesto? Matando, robando, más. La verdad es que donde hubiera una moto y donde hubiera manes bien parados, siempre no faltaban las chicas, las peladas, las gasolineras. Ellos también asumían que las mujeres que de pronto estaban allá tenían que permitir con ellos todo lo que ellos quisieran. De pronto cuando una mujer no accedía a muchas cosas, pues seguro el maltrato físico era inminente y ellos mismos podían decir, es que estaban acá, ustedes estaban acá por algo. No es porque estén buscando, no es para besar. Él me daba muy duro, él me daba durísimo, pero yo me la pasaba bien. No era una chanda conmigo, chanda horrible. Yo no sé, nosotros me pegábamos hoy. Ya yo mismo me ayudaba a trabajar y yo le pegaba como con esa rabia y yo lo encendía también. Es una mujer, sea de un barrio, sea del centro, sea de cualquier parte, ve un pillo montando una moto y ya se moja solita. Todavía para ellos las motos y las mujeres, una moto, como una moto chimba y una chimba atrás. Se imaginará después de como coge la moto, lo va a poner a uno, no sé. Pues no, yo no sé. A mí eso me excitaba mucho. Si es buen piloto, es buen polvo. La aceleré, esa moto me
alzó la mano y me la soltó y yo, uy, no, eso fue una sensación indescriptible porque era una moto freestyle, yo arranqué me sobre una todo, pues la aceleré muy duro y eso casi me bota y cuando yo llegué yo así temblando y yo, ay, uy, no, qué sensación, esas son cosas que no se le olvidan a uno en toda la vida. Eso era un show, porque eso era dum, 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 dum. Eso era así, la gente, un montón de gente, y uno, bu, 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 bu. Y ninguno puede decir que se cayera así, nunca nadie, eran muy expertos todos. Pasar la autopista norte, eso que es camión, es una autopista principal y cerrar los ojos y ¿quién se fue? ¡Bum, bum, 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 bum! La velocidad y la adrenalina hace parte de uno y eso se vuelve como nada normal que hace como un problema no sentirlo. El sonido es parte del canto. Y la velocidad también. Y en ese local de acá, es donde comenzó todo, dando inicio a lo pelado viejo, amantes de las motos y de la adrenalina de las motos. Después vieron que no para otra cosa. Ahí donde se montó el papel. A vecino, cuando yo estuve en la Romana, estaba en los barrios donde estaba el brazo armado de Pablo Escobar. En el tiempo estaba trabajando para el patrón, era una cabacería. Para matar en moto eran los mejores, eran los mejores y no olvido para con ese Tauros, Cachiblanco hermoso. Yo sí no me ha cogido, pero yo todavía estoy de pero no me ha dado nada. Y nada, la universidad casi corriente y me metí primero. Y era más corrida, yo me metí el segundo y corriendo, me metí el tercero y el cuarto y el quinto y el sexto. Y va sintiendo una medida de que uno lo va estallando. No sé, pues. Era la primera vez, la adrenalina tan chima y otras energías. Ver cómo gritaba el man y cómo se va sintiendo uno como más. Es más bueno, sí. Pues siente uno, es más
la vuelta, uno no tiene nada, pero cuando se están haciendo la vuelta, que digamos si sale una balacera, o que pues, hay un enfrentamiento en ese momento, eso es lo bueno, ¿verdad? Que sí, ahí es donde se ve quién es quién. Y que si no vamos a arreglar, no, ya tengo que tener el mío, ya tengo que medir mi propio hierro, me conseguí el revólver que era, y después una pistola y así ya uno va, se va volviendo un amante a las armas. Y aquí no le gusta un pleito. Una no se puede defender fácil, una pistola que no lo deje tirado, bien buena que escupa, pues, lo saca uno un viro fácil a uno. No le llevo con una pistola bien mala, baila. Como tener una moto bien, una de bien negra, aquí se viene así una pistola, una algo bien nueva. No llegar un convito, una gente reunión, uno sale, eso es la adrenalina del simple hecho de la que salió ya. Pero él también va a matar. Sí. Sí. Lo único que yo sentí fue que el parrillero, después de escuchar unos 5 o 6 impactos, cae el parrillero. Pierde un poco el equilibrio. Después de dejar el parcero quieto ahí en el suelo, yo podía echar un montón camino. Estaba tan cerca de la muerte que yo no sabía si estaba yo manejando o si yo estaba llevando la moto me estaba llevando a mí. Nada, la muerte más cerca que me ha tocado. Mata a mi primo. ¿Sabes que le gusta la maldad? Le gusta la maldad. Así es. El que le gusta la maldad, si uno va a alzar la mano. No, yo. Se lo quitan. No, hombre. El día que usted la cagó, que usted le tocó morirse, él alza la mano completísimo. Él le la vuelta se tiró ahí mismo. ¿Vamos a entender? Ese mismo persona que usted cree que no le va a hacer nada, él alza la mano para hacer el daño a usted. Contentísimo, por eso le digo aquí, todos van a decir sí, así está haya sido un compañero de ellos. Todos ven a veces a la caída para borrar un hermano. Usted nunca le dio la inquietud de ser malo ni nada de eso. Yo hace mucho tiempo escribí un video que tenía unos hermanos que era capaz de matar, que me trataban de matar en un momento dado. Y si yo veo que tengo una arma, pues me defiendo. Por eso es que cuando uno va a matar a alguien es porque a veces esa persona se porta mal. Ahora no es como antes que aquí me calman y lo va a matar. Ya no, por ejemplo, si usted mata a una persona, se dan de cuenta que usted lo mató en estos relojes de por acá. Si no es enemigo, nada más porque se lo mató por querer, o se mismo le quitan su vida. Pero si es en estos sectores de por acá, matan a personas los que son enemigos. Hasta ahora, creo que hasta le pueden hacer algo a uno. Así es. A ellos lo ponen entre la espada y la pared. Tiene que hacer eso, si no lo hace, paila. Muchos recuerdos se me ven, muchos muchachos encima, muchos jóvenes, muchos rostros de muchos pelados, muchos amigos, de la sonrisa de ellos, de la energía que mantenían.
Bueno, pues antes de cerrar, ¿quisiéramos saber si tienen algún comentario o pregunta para Jimena? ¿Cómo se va a presentar los videos? Ya están exhibidos aquí en la sala del parqueadero. Este también se encuentra exhibido en la sala de foto. ¿Y a qué horas? ¿Cuándo? Bueno, entonces los horarios de exhibición de la sala del parqueadero son de 9 de la mañana a 7 de la noche, es el mismo horario de funcionamiento del museo, y los festivos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Y los tienen continuos? Sí, la reproducción de los videos está continua, son 7 reproducciones que están continuamente funcionando. Yo tengo una pregunta para el artista. Creo que ya está funcionando. Yo tengo una pregunta para Juan Fernando. ¿Este video es de qué época? 13. ¿Y tú fuiste y estuviste con toda esta comuna durante cuánto tiempo? Hasta que logré hacer la filmación, fue en el 2003, pero tiene un proceso preliminar muy extenso. Pues felicitaciones, de verdad, magnífico. Bueno, entonces agradecemos a todos su presencia y participación. Les recordamos que pueden visitar la exposición y también a la salida pues van a encontrar un refrigerio de parte del ICAR, pues, para que también puedan tomarlo. Muchas gracias.